Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en el centro de la semana para abrir junto a ustedes la ventana 14 y asomarnos a las noticias y los temas más importantes de este miércoles 17 de abril de 2019. Hoy estaré hablando del anuncio que se espera se haga a lo largo de la jornada y tiene que ver con que Estados Unidos endurecerá el embargo a Cuba al aplicar el título 3 de la ley Helms-Burton. Por otro lado, la Unión Europea donará a Cuba más de 60 millones de euros para proyectos de cooperación. Y el goteo de migrantes continúa y México ha deportado a 148 cubanos, el tercer grupo en menos de 20 días. Para concluir, una pincelada cotidiana. En La Habana sí llegaron los huevos por el mercado racionado, pero ya les explicaré qué hay detrás de ese pero. Presentados los titulares, voy a tomarme junto a ustedes, como cada día de lunes a viernes, temprano en la mañana, el cafecito informativo. Un cafecito que está recién colado, breve, caliente todavía, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de darme este sorbito mañanero, el primero del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio, que un grupo de reporteros y periodistas hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema del día, en el que voy a dedicarle hoy un poco más de tiempo que lo normal. Se trata de que en las próximas horas se espera el anuncio de que Estados Unidos activará la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. Esta es una parte de la ley que endurece el embargo a Cuba y sobre todo permite reclamar ante tribunales estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959. Esta es una noticia esperada. Ayer ya varias agencias de prensa estaban confirmando que hoy las autoridades estadounidenses darán este paso, esta vuelta de tuerca a las presiones sobre la Plaza de la Revolución, y bueno, solamente falta que se concrete oficialmente el acto de anuncio, pero ya parece estar bastante confirmada la noticia. Este título 3 de la ley Helms-Burton, como les decía, no se había aplicado, no había entrado en vigor desde la creación de la propia ley en 1996, sino que había sido suspendido cada 6 meses por los anteriores gobiernos estadounidenses. Sin embargo, el ejecutivo de Donald Trump fue acortando esos plazos. Primero lo anuló por 45 días, luego por un mes, posteriormente por solo 2 semanas y ahora parece que lo aplicará. Con anterioridad ya la Casa Blanca había redactado una lista negra bastante detallada de entidades, empresas y compañías relacionadas con Cuba que estaban vinculados a lo que puede llamarse pues el brazo turístico o empresarial de las Fuerzas Armadas, también vinculadas con el Ministerio del Interior u otras entidades represivas dentro de Cuba. Así que ahora, se espera que a partir de los primeros días de mayo ya se pueda en los tribunales estadounidenses demandar a quienes están haciendo negocios, lucrando o teniendo vínculos comerciales y empresariales con esas propiedades confiscadas en Cuba. ¿Qué va a traer esto en un primer momento como consecuencia? Bueno, en primer lugar, es muy probable que las empresas europeas sobre todo y especialmente españolas que tienen una amplia presencia en Cuba, estoy pensando en grupos hoteleros como Meliá e Iberostar, muy probablemente se apalancarán también en las leyes europeas para evitar algún tipo de sanciones y contraatacarán desde la propia legalidad europea para evitar ser llevados a los tribunales. Por otro lado, esto es un cubo de agua fría para cualquier posible inversionista que tenía puestos los ojos en la isla y que ahora se lo pensará mejor para no quedar atrapado en una telaraña legal que puede llevarlo incluso a presentarse a corte o a ser presentado a corte en Estados Unidos. Por otro lado, también es muy probable que esto traiga un recrudecimiento de la situación económica hacia adentro en un momento en que el oficialismo cubano hace verdaderos malabares para poder sostener la situación económica con unas arcas estatales
prácticamente vacías, con un déficit de materia prima para poder confeccionar productos tan básicos como medicamentos, alimentos de primera necesidad, y también pues llega un momento de deterioro del discurso político, de falta de liderazgo, y que conste que no era que antes hubiera un liderazgo muy benigno, muy positivo, pero sí había un liderazgo concentrado en pocas figuras, en la figura de Fidel Castro y después de su hermano Raúl, pero ahora el país y el oficialismo sobre todo está viviendo una atomización del liderazgo, que era un liderazgo de tipo histórico más bien, y que evidentemente la nueva camada de dirigentes, de funcionarios de la alta esfera del poder no han heredado quizás algunas palancas para mover la nave nacional, pero no han podido heredar, claro está, esa especie de legitimidad histórica que tenía la anterior generación. Así que esta vuelta de tuerca, como la llamaba hace un rato, de la administración de Donald Trump sobre la economía cubana va a tener un impacto sin lugar a dudas bastante negativo, sobre todo en las proyecciones que la Plaza de la Revolución había pensado que tendría para los próximos meses y los próximos años. Será un golpe duro a la inversión, como decía, pero también la administración estadounidense espera sí penalizar a Cuba por el apoyo mostrado al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ha respondido La Habana hasta ahora? Bueno, consignas, atrincherarse en la idea de que van a resistir y sobre todo pues llamar a apretarse el cinturón. ¿Está dispuesta la población cubana a eso? Creo que no somos los mismos cubanos del periodo especial de los años 90, la población ha cambiado mucho y sobre todo el espíritu ideológico y la consigna ideológica cada vez cala menos en la realidad. Y sobre todo diría yo que el acceso a la información y compartir lo que nos pasa está ayudando también mucho a abrir los ojos. Así que si la solución del oficialismo es atrincherarse, en este caso es poco probable que cuenten con el respaldo y la anuencia de la mayor parte de los cubanos. Bien, les dije que me iba a extender un poco en este primer tema, creo que vale la pena. Esto va a definir a muy corto plazo la economía cubana, que ya está haciendo aguas por todos lados, y con eso me voy a un tema que parece diametralmente opuesto y tiene que ver con el hecho de que la Unión Europea donará a Cuba más de 60 millones de euros para proyectos de cooperación. Sí, como lo escuchan, más de 60 millones de euros, aunque todavía esto está a nivel de memorándum de entendimiento, todavía no está muy avanzado la entrega del dinero, y se destinará fundamentalmente a la lucha contra el cambio climático y a intercambios culturales. Esto, bueno, es una buena noticia para los que podrán acceder a estos recursos sin lugar a dudas, pero me gustaría cuestionar cómo se reparte y cómo se entrega este dinero. Recuerden que el sector privado en Cuba, los artistas independientes, los grupos de activistas no vinculados al Estado, no tienen personalidad jurídica. Al no tener personalidad jurídica, la Unión Europea está entrampada en su propia burocracia y solo puede destinar estos recursos a entidades, ONG y empresas, también grupos que el Estado cubano reconoce su existencia. ¿Quiénes son esos? Los más dóciles, los ideológicamente correctos. No quiere decir que sean los que mejor trabajo estén haciendo o que tengan las mejores propuestas. Solo significa que son los elegidos por el Ministerio de Cultura, por la Plaza de la Revolución, por los funcionarios y por las entidades. Entonces, muchos de estos recursos no van a parar a manos de quienes pueden aprovecharlo mejor o dejar un impacto más positivo en la sociedad, en la realidad y en el arte, sino lamentablemente a quienes son más confiables. Así que esperemos que un día la Unión Europea también se dé cuenta de que este mecanismo así solo termina salpicando y mejorando siempre a los mismos. Y bien, México ha deportado 148 cubanos, el tercer grupo en menos de 20 días. Sin embargo, el éxodo sigue. Hay miles de cubanos que están ahora mismo encaminándose hacia la frontera con Estados Unidos, algunos partiendo del continente suramericano, otros ya atravesando Centroamérica, pero lo cierto es que el fenómeno de la escapada continúa y muchas de estas personas lo han vendido todo
para lograr solventar y pagar su travesía migratoria. Así que cuando son retornados se encuentran en Cuba simplemente sin recursos, sin una casa, sin un salario, sin un trabajo, dependiendo de su familia, los que todavía tienen familia en la isla. Es un drama muy grande y no conozco ningún proyecto, ni gubernamental ni independiente, que esté dirigido a estas personas para aliviarles ese traumático regreso cuando son deportados. Bueno, pues para terminar la pincelada cotidiana que les comenté. Ayer les decía que muchas familias en La Habana se alegraban porque habían llegado finalmente los huevos por el mercado racionado. Pero lo cierto es que las colas son tan largas, las filas demoran tanto que muchas familias ni siquiera han podido comprarlo y llevarse una postura de gallina a su plato. Así que los que tengan paciencia, los que pueden dedicar al mínimo 2 horas para esperar para comprar los huevos del mercado racionado, pues esos tendrán suerte hoy. Los que no, los que trabajamos, los que pues tenemos más dificultades para dedicar todo ese tiempo a encontrar un producto, bueno, pues tendremos que esperar. Y con esto me despido esta mañana.